Hola, muy buenas, bienvenido a tu casa, bienvenido a tu electroweb. Hoy nos sumergiremos en el bloque 1, centrado en la introducción al curso en línea de QGIS. Nos enfocaremos en el tema 3, que aborda las bases de QGIS, y de manera específica, exploraremos el subtema 3 y 11, tipos de datos. 3 y 11 tipos de datos. QGIS permite crear, leer y procesar datos de diferentes tipos y con múltiples formatos. Para ello el programa utiliza las librerías o bibliotecas DAL/OGR. Estas bibliotecas son un conjunto de herramientas para tratamiento de datos geoespaciales. Son libres y de código abierto. DAL Geospatial Data Abstraction Library lee y escribe datos raster. OGR lee y escribe datos vectoriales. Funciona en casi todos los sistemas operativos en Linux, Windows, Mac OS X/iOS, Android, y en equipos tanto de 32 como de 64 bits, soporta archivos grandes, de más de 4 GB, y pueden leer /escribir más de 200 formatos y protocolos. Más de 140 formatos raster, GOTIFF, ERDES Imagine, ECW, MRSID, IPEC 2000, TED, NIT, GeoPackage. Más de 80 formatos vectoriales, SRISAPFile, SRIFile GDB, MapInfo, GML, GPX, KML, PostGIS, Oracle, Spatial, GeoPackage, GeoJSON y formatos no espaciales como CSV, XLS, XLSX, ODS. QGIS nos permite también cargar servicios web de mapas y datos espaciales bajo los estándares WMS, WFS y WCS. Permite crear capas desde archivos de texto delimitado y añadir tablas en diversos formatos, CSV, Excel, DBF, etc. ¿Por qué comentamos lo anterior? Para vislumbrar que, entre todos los formatos en los que nos podemos encontrar geodatos, vamos a ver los tipos de datos que usamos de forma más habitual y algunos de los que aparecen ya en escena. En QGIS podemos cargar datos desde diferentes sitios. Barra de herramientas, administrador de capas. Menú desplegable, capas. Panel explorador de capas. QGIS Browser. Explorador de Windows. Desde otros proyectos QGIS, empotrar capas y grupos. Complementos e OpenStreetMap, OpenLayers plugin. Vamos a ver los diferentes tipos de información cartográfica que podemos añadir a QGIS, a medida que inspeccionamos los botones de la barra de herramientas de administrador de capas. 3 y 11 y un segundo capas vectoriales. QGIS puede crear, visualizar y editar diferentes tipos de formatos de capas vectoriales, archivos y geobases instaladas localmente o en red, servidores o protocolos. Vamos a ver algunos de los formatos que podemos añadir. Desde añadir capa vectorial. Al pulsar el botón se despliega la ventana emergente Añadir capa vectorial. Al elegir el tipo de origen, cada opción permite añadir diferentes datos vectoriales. Tipo de origen, archivo. Desde esta opción podremos añadir capas en formatos SHAP, KML, KMC, GML, GPX, GeoJSON, etc. Tablas en formatos XLSL, XLS, DBF. Vamos a ver algunos de los archivos más comunes que nos encontraremos en nuestro trabajo, y algunos de los más novedosos. SHP, SAPFile. Formato propiedad de Yoserai, muy extendido por su facilidad de conversión a otros formatos y por ser admitido por la gran mayoría de los SIG. Es el formato con el que, hasta ahora, estamos más habituados a trabajar. Se compone de varios archivos que el SIG interpreta como único. Como mínimo lo forman los archivos. SHAP almacena las entidades geométricas. SHX almacena el índice de las entidades geométricas. DBF es la tabla de atributos, en formato de BASE. Opcionalmente puede tener un PRJ, QML, SVN, SVX, FBN, FBX, AIM, AI, SHAP, XML. PRJ almacena el SRC. QML almacena el estilo de capa de QGIS. Cuando pulsamos en Abrir nos envía a nuestro explorador de Windows, y para cada archivo SAPFile, vemos todos los archivos que lo componen. Por defecto añadimos siempre el archivo SHAP. KML/KMZ. Desarrollado para Google Earth, desde el año 2008 KML es el formato estándar de la OGC e Open Geospatial Consortium. KML, Keyhole Markup Language, es un lenguaje de marcado basado en XML para representar datos geográficos en 3 dimensiones. Los ficheros KML suelen distribuirse comprimidos como ficheros KMZ, que además pueden guardar archivos de imágenes y otra información asociada.
QGIS carga ambos formatos. GPX. GPS Exchange Format, formato de intercambio GPS, es un esquema XML pensado para transferir datos GPS entre aplicaciones. Describe puntos, waypoints, recorridos, tracks, y rutas, routes. Archivos CAD, DXF/DGN. QGIS lee el formato de intercambio de AutoCAD DXF, Drawing Exchange File, y el formato DGN de MicroStation. No lee de forma directa el formato de WG de AutoCAD, que habrá que convertir previamente a DXF u otro formato compatible con QGIS, como geopacaje desde el menú Proyecto DWG/DXF Import. Explicaremos este protocolo de conversión más detalle en la práctica 3 del bloque I. GML, Geography Markup Language, formato de intercambio y almacenamiento de información geográfica, es el estándar XML de la OGC para representar información de elementos espaciales. El formato de intercambio de los metadatos es XML, Extensible Markup Language, lenguaje de marcas extensible. Desde 2007 es estándar ISO y se establecen versiones de estándar conjunto OGC ISO. El concepto de feature en GML es muy general, y no solo incluye objetos discretos o vectores convencionales, sino también coberturas y algunos elementos de datos de sensores. La capacidad de integrar todas las formas de información geográfica es la clave del formato GML. Las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro, de 26 de noviembre de 2015, han establecido el contenido y el formato informático del fichero de intercambio de información geográfica de la parcela catastral GML Inspire. GeoJSON. Es el GML del futuro. Formato de intercambio y almacenamiento de información geográfica basado en JSON e JavaScript Touch-and-Go-Taschen. Utiliza el lenguaje JavaScript, implementado por la mayoría de clientes web. Otro formato de la misma familia, pero aún menos extendido, es el TopoJSON, que incluye las relaciones topológicas sobre objetos geográficos. Tipo de origen, directorio. QGIS entiende estos formatos como directorios o carpetas, que incluyen varias capas de información geográfica. Archivos GDB. Geodatabase de ficheros de Yoserai, *.gdb, colección de archivos que puede almacenar, consultar y administrar datos espaciales y datos no espaciales. QGIS lee las features, capas vectoriales, contenidas en las GDB, pero no el resto de sus componentes, tablas, dominios, relaciones, anotaciones. Desde QGIS no se pueden editar las capas de las GDB. Las GDB solo pueden cargarse en QGIS. Desde la barra de herramientas de administrador de capas. Desde el explorador de Windows, arrastrando la carpeta de la GDB a la interfaz de QGIS. Ventaja: QGIS lee las GDB de ArcGIS 10X y permite su exportación a SHAP para poder ver las capas en ArcGIS 9, 3.1. Explicaremos la carga de GDB en QGIS con más detalle en la práctica 3 del bloque I. Bases de datos. Esta opción nos permite conectarnos a bases de datos para usuarios múltiples, gestores de bases de datos, tanto comerciales como libres o de código abierto, PostgreSQL, Oracle Spatial, MySQL, etc. Aquí, Geodatabase personal de Yoserai se refiere en realidad al ArcSDE, no a MDB. No funciona la conexión con ArcSDE. Tipo de origen, protocolos. Servidores de mapas basados en software libre tipo GeoJSON. Explicaremos la carga de GDB en QGIS con más detalle en la práctica 3 del bloque I. 3 y 11 y 2 segundos datos raster. QGIS admite múltiples formatos raster, desde añadir capa raster. Al pulsar el botón se abre nuestro explorador de Windows. En el bloque 4 veremos cómo trabajar y sacar partido a los raster. Bases de datos relacionales. Añadir capa SpatiaLite. SpatiaLite es una extensión espacial para SQLite, un gestor de bases de datos relacionales que no utiliza una estructura cliente-servidor, como es habitual, sino que consiste en una biblioteca de software que permite la manipulación de bases de datos contenidas simplemente en un fichero con capacidad de almacenamiento de hasta 2 TB. Desde el botón Añadir capa SpatiaLite, podemos crear conexiones o conectar a una base de datos SpatiaLite, pero no crear la base. Para crearla hay que ir al panel del explorador. En el bloque 3 se verá cómo crear y trabajar con esta base de datos. Añadir capa PostGIS. PostGIS es una extensión espacial para PostgreSQL, uno de los más usados y potentes gestores de bases de datos relacionales de código abierto que están disponibles en este momento. Como la mayoría de estos programas, PostgreSQL utiliza una estructura cliente-servidor. En la práctica 3 del bloque I nos conectaremos a una base de datos PostGIS. 3 y 11 y 4 segundos servicios web cartográficos. QGIS nos permite cargar servicios web de mapas y datos espaciales bajo los estándares WMS, WFS y WCS. WMS, WCS, WFS,
Al pulsar cualquiera de estos tres botones emerge una pantalla similar que nos permite crear, conectar, editar o borrar una conexión y cargar capas desde estos servicios. En el curso conectaremos a los servicios WMS más útiles para nuestro trabajo, tanto vectoriales como raster. En la práctica 3 del bloque nos conectaremos a un servicio WFS. 3 y 11 y 5 segundos capas de texto delimitado. Añadir capa de texto delimitado. Esta herramienta nos permite crear un capa de puntos a partir de archivos de texto delimitado, CSV, TXT, dato WKT que contienen la información de las coordenadas EX, Y. Para que sea estable la capa de puntos resultante hay que exportarla a otro formato, por ejemplo, SHAP. 3 y 11 y 6 segundos capas virtuales. Las capas virtuales son una representación diferente de los datos que tenemos cargados en nuestro proyecto. Es decir, que cuando trabajemos con ellas, debemos saber que no estamos creando nuevas capas y por tanto, no duplicamos información. Para crearlas se utiliza lenguaje SQL. Añadir // editar capa virtual. Nos permite crear tablas y capas a través de consultas SQL, incluso pueden crearse tablas dinámicas que se actualizarán automáticamente al mismo tiempo que se modifica la tabla a la que están vinculadas. Las capas virtuales no son simples filtros, mediante consultas SQL y la integración funciones geográficas de QGIS y PostGIS, podemos realizar operaciones más complejas encadenadas, selección, filtrado, etc. Si nos interesa conservar estas capas o tablas virtuales, podemos guardarlas de forma definitiva exportándolas a varios tipos de formatos. 3 y 11 y 7 segundos otras opciones, crear capas. En la barra de herramientas administrador de capas encontramos un botón, desplegable, que nos ofrece la posibilidad de crear capas vectoriales en 4 formatos. Ya hemos comentado los formatos SHAP y Spatial Light, este botón crea capas ya dentro de una base de datos existente. Vamos a ver cómo se crean las capas de los siguientes formatos. Geopackage. Es un formato de archivo universal para datos espaciales vectoriales y raster. Es abierto, basado en estándares e independiente de plataformas y aplicaciones. Se ha construido sobre la base de SQLite. Es una alternativa a formatos raster, como por ejemplo GeoTIFF, y formatos vectoriales como SAPefile. Los geopackages son especialmente útiles en dispositivos móviles y en entornos de comunicación en los que hay conectividad y ancho de banda limitados. QGIS crea desde tablas y capas vectoriales de distintas geometrías que se añaden como cualquier otro archivo vectorial. Capa borrador temporal. Nueva capa de borrador temporal. Esta opción permite crear capas momentáneas en memoria mientras se trabaja y luego decidir si queremos guardarla. Para ello hay que exportarla a otro formato. Si no se guarda, la capa borrador desaparece o se elimina cuando cerramos el proyecto. Se emplea por ejemplo al crear una capa nueva por digitalización, y evita crear muchas capas intermedias.